Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro quinto directo. En esta ocasión, Adilac ha invitado a Xavier Pera, que lo tenéis en pantalla. Xavier Pera es el responsable de seguridad alimentaria de AICOC. AICOC os lo explicará bien Xavier en su introducción, pero AICOC es una asociación que agrupa más de 30.000 empresas en España, fabricantes y distribuidores de varios sectores, en alimentación, hostelería, ferretería, textil, etc. Nació inicialmente como la entidad o el organismo encargado de comercializar o, digamos, introducir el código de barras en España, pero evidentemente ese fue su inicio. Actualmente es una asociación mucho más compleja que incorpora y que realiza una serie de actividades mucho más amplias, ¿no? Como asociación empresarial, ¿no? Xavier os hará una pequeñita introducción para que entendáis y sepáis qué es AICOC. Solo agradecer evidentemente a Xavier su participación, a AICOC la colaboración. Pues hoy no. ¿Oís bien? ¿Hay algún problema? Bueno, Xavi nos hará un recorrido por lo que es el etiquetaje de los productos y básicamente pasará por 5 campos que son los básicos de cualquier producto, como son la lista de ingredientes, la información nutricional, que son informaciones, digamos, obligatorias, y una serie de informaciones que os podéis encontrar en el etiquetado. Bueno. ¿Se oye alguna voz? No sé, por favor, podéis ir quitando el... Hay algún micro abierto, creo. Hay algún micro abierto, podéis irlo cerrando porque si no, al final no... Que se va incorporando gente, pero... Como os decía, Xavier hará un recorrido por los principales componentes que tiene un etiquetado de un producto. Nosotros, como intolerantes a la lactosa, nos hemos de fijar básicamente y, digamos, como elementos críticos en el listado de ingredientes, en la información nutricional y en el etiquetado precautorio, ¿eh? Pero igualmente, Xavier nos hará una visión general de todos los elementos que componen este etiquetaje, tanto si son elementos que son obligatorios como que son voluntarios. Creo que el objetivo de esta sesión es que cuando acabemos la sesión sepamos qué podemos encontrarnos en cualquier etiqueta de cualquier producto, ¿eh? Y que identifiquemos de forma rápida lo que es información interesante para nosotros, lo que es obligado que esté, lo que no es obligado, lo que el fabricante hace por su propia iniciativa, ¿no? Con este objetivo estaríamos satisfechos. Es decir, que tengáis una idea más clara de lo que os podéis encontrar aparecido en una etiqueta y que comprendáis qué significa cada cosa y por qué está o no está, ¿eh? Sin más, vamos a dar paso a Xavier Pera. Comentaros que Laia, que es nuestra colaboradora, que ya la conocéis algunos de vosotros, irá tomando nota de vuestras preguntas, las que realicéis a través del chat, y al final de su presentación las irá dirigiendo a Xavier, quien las contestará. Si hay alguna pregunta también que se orienta más al etiquetaje, la intolerancia a la lactosa, donde quizás tenga que intervenir, también intervendré yo, pero en principio Xavier irá respondiendo todas las dudas que tengáis a nivel de etiquetaje. Muchas gracias a todos y daremos paso a Xavier, ¿vale? Xavier, podrás empezar ahora un momento, te hago anfitrión. Bueno, mientras me pasas permisos para poder presentar y demás, agradecerte personalmente la oportunidad que nos das para participar. Tengo que decir que de esta actividad de formación o de divulgación directamente al consumidor es bastante novedosa para mí. Nosotros normalmente, como bien ha dicho Uriol, que ha hecho una introducción perfecta casi de quiénes somos en AICOC, somos una asociación empresarial y, por tanto, nuestra actividad principal como asociación va dirigida a las empresas alimentarias, a los profesionales de la seguridad alimentaria, de la calidad y demás. Y me hace mucha ilusión poder hacer una sesión para consumidores y me interesará mucho ver las preguntas que tenéis, porque a veces desde el sector no solemos hablar del consumidor como un ente uniforme y evidentemente hay tantos consumidores como personas, con lo cual cada uno es de su padre y de su madre y tendrá sus preocupaciones, su nivel de conocimiento y demás. Bien, como decía, nuestra asociación, todo el mundo nos conoce en el sector por el código de barras, cuando vais al súper y pasáis por caja y os cobran, pues eso es la utilidad del código de barras principalmente, aunque no la única, evidentemente hay otras utilidades,
pero como bien decía, hay mucha más actividad que al final lo que buscamos es sobre todo ayudar a las empresas a trabajar mejor, a trabajar de forma más eficiente y sobre todo a trabajar de acuerdo a la normativa que nos aplica y en beneficio siempre del consumidor, de la sociedad. Con lo cual, muchísimas gracias por invitarme y espero que la charla sea de vuestro interés. Antes de empezar, a ver si puedo mutear a todo el mundo porque hay micros abiertos y interfiere mucho la voz. Sí que puedo, vale, perfecto. Vale, os he silenciado a todos, ¿vale? Lo siento, si había alguien que quería aportar alguna cosa, podéis activar el micro si necesitaréis decir alguna cosa, pero así el audio es mucho más limpio, es mucho más claro y no tenemos problema. Venga, pues dejadme que comparta pantalla y empiezo. Vale. Entiendo que lo veis correctamente, hemos hecho las pruebas antes. Si no, Uriol o Olaya, activar el micro y decidme cualquier problema que haya durante la sesión, porque yo ahora solamente veo la presentación, ya no os veo a vosotros, con lo cual si hay cualquier problema me paráis, ¿vale? Un poco el objetivo de este webinar es trasladaros básicamente aquellos aspectos que son clave para entender el etiquetado de los alimentos. El etiquetado de los alimentos está regulado por muchísimas normativas y yo no tengo ninguna intención de entrar a hablar de leyes, porque os aburriría soberanamente y a esta hora de la tarde pues igual no es el momento para aburriros, sino que lo que voy a tratar es de hacer un repaso de la información, de la obligatoria, pero sobre todo me voy a centrar en aquellos aspectos que yo entiendo que o bien generan más interés en el consumidor y por tanto creo que es bueno que hablemos sobre ello, ¿no? Atributos o claims o frases o declaraciones que buscáis en los envases y creo que es importante que sepamos qué significan y cuándo se pueden utilizar. Y también aquella información que es necesaria saber interpretar o saber detectar en la etiqueta a fin de pues, conocer mejor la composición del producto que estoy comprando, saber un poco qué riesgos tiene y demás. Con lo cual, no voy a hacer un repaso de toda la normativa de etiquetado porque estaríamos una semana, pero sí que me voy a parar en aquellas cuestiones que bien por vuestro interés o bien por la importancia que tienen de saber entender o interpretar esa información, pues creo que merecen, digamos, formar parte de este webinar, ¿no? Que cuando veáis una etiqueta podáis ir a aquellos aspectos que son clave en cuanto a la composición. Vale. Bien, de información al consumidor, que transmitimos principalmente a través de las etiquetas, pero también hay otros soportes, ¿eh? La publicidad también sería una información al consumidor, ¿eh? Pero hoy me voy a parar solamente en etiquetado. Básicamente hay de dos tipos, ¿eh? Si hiciéramos una división muy grande. Perdonad que hay dos personas que han ingresado, voy a darles acceso, ¿eh? Admitir. Vale, perfecto. Venga, sigo. Básicamente hay dos tipos de información. Una, obligatoria, es decir, la información que iguala a todas las etiquetas de todos los productos alimentarios, en cuanto a contenido, no en cuanto a exactitud, pero sí en cuanto a atributos de información. Esta está regulada principalmente por una ley a nivel europeo, aunque luego sí que depende del sector, hay otras leyes que terminan de completar esta información. Al otro lado, tenemos una serie de información que es voluntaria, ¿vale? Que además suele ser la más demandada por el consumidor o la que le genera mayor interés y que esta, en determinados casos, está muy regulada y en otros la normativa es muy difusa o muy gris o muy interpretable, con lo cual se pueden dar situaciones en las que bueno, pues haya como disparidad de criterios y donde haya gente que trate de estirar más el chicle de lo que permite. Pero me estoy refiriendo, por ejemplo, a sellos de producto ecológico, a claims del estilo 0% azúcares añadidos, al propio sello de sin lactosa, a las declaraciones nutricionales de alto oleico, por ejemplo, o fuente de fibra, el sello de sin gluten, el sello de producto vegano o ya las declaraciones de propiedades saludables, esas frases que veis en los envases que dicen esto ayuda a acelerar el tránsito intestinal o refuerza el sistema inmunitario. Obviamente, todas estas frases, luego os explicaré cuál es la situación legal en torno a esto y porque no todo se puede hacer y un poco, si tenéis interés, donde podéis consultar cuáles están permitidas. Bien, dejadme antes de entrar ya en lo realmente importante, dejadme que os hago un listado de los atributos de información
que son obligatorios en la etiqueta. Yo creo que es importante que cuando veáis una etiqueta, como mínimo sepáis si la información obligatoria mínima está, porque es lo que exige la ley a todos los fabricantes de productos alimentarios. Y aquí tenéis la lista, no me voy a parar a fondo en cada uno, simplemente quiero que lo repasemos. Denominación de producto, ojo, no marca comercial o no descripción de fantasía, ¿vale? Denominación de producto es o bien la denominación legal o una denominación descriptiva, ¿vale? Por ejemplo, la nocilla y la Nutella son dos productos distintos, pero si vais a ver la denominación de producto que está justo encima de los ingredientes, veréis que es la misma. Crema al cacao con avellanas. Ya está, es lo mismo, ¿eh? Son descripciones o denominaciones que no tienen artificios, que son información directa. La lista de ingredientes, importantísimo, luego hablaremos sobre esta cuestión. Evidentemente, salvo excepciones, hay productos que pues, vienen porque no están obligados a llevar, como por ejemplo las bebidas alcohólicas, no tienen obligación de poner listado de ingredientes, o productos que solamente tienen un ingrediente y el propio nombre del producto ya te indica qué es, tampoco tienes por qué tener lista de ingredientes. Por ejemplo, harina de trigo. Es evidente que ahí dentro hay harina de trigo, no hace falta poner ingredientes, harina de trigo. Y muy importante, dentro de los ingredientes hay dos cuestiones que son de gran interés para el consumidor. Uno, la declaración de alérgenos, de ingredientes que están considerados alérgenos de declaración obligada y que, por tanto, tienes que informar al consumidor de su presencia o de su presencia accidental, que luego hablaremos de este tema. Y luego un tema que a lo mejor no conocéis tanto, pero que yo creo que en aras de la transparencia en la información al consumidor es algo muy, muy interesante, que es el porcentaje de determinados ingredientes. Luego veremos en qué situaciones un fabricante está obligado a informar al consumidor de qué porcentaje exacto hay de un ingrediente concreto. Luego tenemos la cantidad neta, perdona, que se me ha ido el dedo, este ratón es muy sensible. Cantidad neta, no hace falta tampoco, ¿no? Es un atributo de información interesante en el momento de la compra, pero que tampoco es trascendental, ¿no? Si son 150 gramos, 100, bueno, eso evidentemente es información del contenido del producto. Fecha de caducidad, consumo preferente, ¿vale? Evidentemente esto es importantísimo también. Voy a hacer un inciso muy pequeño. No sé si todos conocéis la diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Lo explico muy rápidamente. Fecha de caducidad se aplica en los productos perecederos y que pasados esta fecha, el consumo del producto no es seguro. Es decir, la fecha de caducidad marca el límite de seguridad de consumo del producto. Hay productos que no son perecederos. Son productos, pues, cualquier producto que guardéis en la despensa no es perecedero, porque si no, no podría estar a temperatura ambiente, tendría que estar en la nevera guardado. Con lo cual, en esos casos, no hay fecha de caducidad. Lo que hay es una fecha de consumo preferente. Y la fecha de consumo preferente es una especie, entendedme, una especie de acuerdo o de compromiso del fabricante respecto al consumidor que le dice, mientras tú consumas el producto dentro de esta fecha, las propiedades de sabor, textura, olor, son perfectas. Pasada esta fecha, igual aparece algún sabor extraño, igual está más seco, ¿no? Igual está más reblandecido y demás. Pero en ningún caso el consumo te pone en riesgo a nivel de salud. Evidentemente no se pueden vender productos con la fecha de consumo preferente ultrapasada y en ningún caso voy a recomendar consumirlos con la fecha ultrapasada. No estoy diciendo esto, pero la diferencia es importante, ¿eh? Yo soy de gente que dice, yo las cosas que no caducan me las como. Bueno, muy bien, pero ojo, que si pone fecha de caducidad no te recomiendo hacerlo. Condiciones de conservación o de utilización si son necesarias para hacer un buen uso del producto. ¿Vale? Si no hace falta nada especial, pues igual no lo encontraréis, pero si hace falta guardarlo en frío o en un lugar seco y ventilado o protegido de la luz, o estas cosas ahí lo veréis en la etiqueta. Muy importante, no compréis nada que no tenga unos datos de la empresa que es responsable de ese producto. ¿Vale? Lo veréis, tiene que poner el nombre o la razón social y la dirección completa. ¿Vale? Esa es la empresa que, bueno, pues que da la cara por ese producto y que, por tanto, sabemos de dónde viene, quién lo ha hecho, en qué condiciones está haciendo. El origen, esto no siempre es así, hoy esto no lo hablaremos porque es muy, muy complicado, pero determinados productos, por ejemplo, la carne, el pescado, las frutas, las verduras, la miel, el aceite de oliva virgen y el virgen extra, el vino, hay algunas categorías que están obligadas a indicar el origen de ese producto, ¿no? El país de origen o la zona de producción, en determinados casos. Luego, la normativa también exige en determinadas circunstancias que se indiquen otro tipo de orígenes, de ingredientes y demás,
Pero creo que esto es muy complejo y como para meterlo en esta sesión, que es más de aspectos importantes en general. Además, la normativa en esto va a cambiar en breve, con lo cual seguramente veréis noticias. Modo de empleo, si es necesario, es decir, que un atributo sea obligatorio no significa que lo vayáis a encontrar siempre, ¿eh? Porque muchas veces dicen es obligatorio ponerlo siempre y cuando sea necesario. Esto sería, por ejemplo, calentar en el microondas a 800 megavatios durante 2 minutos. Es decir, si tú le tienes que explicar al consumidor cómo hacer la preparación de ese producto o cómo emplear ese producto, pues tendrás que explicarse. Si estamos hablando de bebidas alcohólicas, el porcentaje de alcohol también será obligatorio y la información nutricional, la tabla nutricional, no las frases de esto rico en fibra, sino la tabla con los nutrientes y los números, esto es obligatorio para todos los productos elaborados y hay una lista que luego veremos de productos que están exentos de llevarlo. Pero que veréis que son una minoría respecto a todo lo que comemos. Bien, no me paro más aquí. ¿Vale? O sea, fijaros que he querido ser muy ligero aquí porque quiero ir a los aspectos clave para un consumidor en cuanto al contenido de la etiqueta. ¿Vale? Y lo he separado en 4 grandes bloques. ¿Vale? De la línea punteada hacia arriba estamos hablando de información obligatoria, con lo cual la deberíais poder encontrar en todos los productos que compréis, salvo que estén exentos de llevar alguna información de este tipo. De la línea punteada para abajo estamos hablando de información voluntaria, con lo cual puede ser que no la encontréis siempre, pero que el día que la encontréis, creo que es interesante que sepáis qué significa esto y un poco cómo debemos interpretar esta información. Perdona, estoy hablando de, como aspecto clave para un consumidor en cuanto a información obligatoria, revisar el listado de ingredientes, es decir, al final pueden haber muchos claims de natural, de casero, de lo que queráis. La forma de entender realmente qué estoy comprando es mirando los ingredientes del producto. Y os diré más, mirando los 5 primeros ingredientes del producto, ya sabes en un alto porcentaje lo que hay ahí dentro, ¿vale? Porque están, luego como veréis, van en orden decreciente. Evidentemente, si soy una persona alérgica o tengo algún familiar alérgico o intolerante a la lactosa o a lo que sea, esto es una información vital para no tener problemas luego en casa. La composición nutricional también es interesante. A ver, yo sé de mucha gente que ni se la mira la tabla nutricional, pero si el tema de la nutrición es una cosa que nos preocupa, bueno, en la tabla siempre encontraremos la información. Otra cosa es que es complicado a veces, vale, si tú ves, entiendes, ¿no?, la cantidad de grasas que hay ahí o de azúcar, pero dices, bueno, ¿y esta cifra qué me dices? Mucho es poco, ¿no? A veces es difícil ubicarse, ¿eh? De ahí que están surgiendo iniciativas como Nutri-Score, que luego vemos. Y luego, si nos vamos a la información voluntaria, yo creo que es importantísimo entender qué nos están diciendo las empresas a través de estos claims de diferenciación, eco, bio, orgánico, o más que qué me están diciendo es qué debería entender yo de lo que están poniendo ahí. Y segundo, cómo interpretar esa información nutricional voluntaria, ¿no? Estas propiedades nutricionales y saludables, Nutri-Score. Quiero hablar un poco de todo esto porque sé que a los consumidores les interesa mucho y además Nutri-Score, no sé si habéis oído hablar de él o no, va a ser una realidad a principios del año que viene. De hecho, hay algunas empresas que ya lo están haciendo, ya lo están utilizando en sus productos y no sé si os ha despertado interés o no, pero os daré 4 pinceladas de qué es Nutri-Score y sobre todo para qué sirve Nutri-Score, que yo creo que eso es lo más interesante. Bien, vamos a hablar de los ingredientes. Los ingredientes los vais a encontrar siempre precedidos de la palabra ingredientes, ¿eh? Un gran misterio lo que debe haber detrás. Es ingredientes, 2 puntos y el listado. Y además siempre estarán en orden decreciente de peso. Es decir, el primer ingrediente es el que está en mayor cantidad, ¿eh? Y así sucesivamente hasta llegar al último. Por eso os decía que normalmente los 4 o 5 primeros ingredientes del producto, ¿no?, los que leéis, ya te dan una idea de lo que hay ahí dentro, ¿no? Y esto muchas veces la gente me dice, yo sí veo que el azúcar está entre los 5 primeros, entre los 4, entre los 3, aquí cada uno marca su criterio, pues me da reparo, ¿no? Bueno, esto cada uno tomará sus decisiones de consumo, pero tener en cuenta eso, que los ingredientes que están al final de la lista están en cantidades insignificantes, muy pequeñas. Estamos hablando de porcentajes muy bajos. No requieren lista de ingredientes, como os decía, alimentos que solamente tengan un ingrediente. Leche, pues ya está, no hace falta que me pongas ingredientes. Las bebidas alcohólicas, como os decía, porque están exentas, no porque no tengan ingredientes. Y otros casos particulares, que básicamente os lo resumiría, vinagres, quesos, lácteos fermentados. Básicamente os diría que estas categorías, si el fabricante solamente utiliza lo mínimo imprescindible para hacer un queso, por ejemplo, que sería el cuajo, el fermento, la sal, ¿no? Si solamente utiliza lo mínimo imprescindible, podría no poner la lista de ingredientes.
Digo podría, hay muchos que la ponen aunque utilicen lo mismo. Pero por norma general, un producto elaborado vais a encontrar que tiene lista de ingredientes. Y luego vamos al segundo, a lo que os decía de los porcentajes. Hay más casos, es decir, la normativa suele ser muy compleja a nivel alimentario. De hecho, cada vez que sale una ley, hacen falta 4 guías para interpretarla, ¿no? Porque hay requisitos que, depende de cómo los interpretes, te puedes ir a un sitio u otro. Yo me he quedado solamente con los 2 casos que, en mi opinión y por experiencia, sé que, primero, son de vuestro interés porque realmente os están haciendo una mención sobre un ingrediente concreto y, por tanto, es interesante saber qué cantidad hay de ese ingrediente. Y segundo, porque son los dos casos más frecuentes, los que os encontraréis con mayor probabilidad. ¿Cuándo hay que indicar el porcentaje de un ingrediente concreto? Primer caso o primer escenario, cuando ese ingrediente figura en la denominación del alimento. Por ejemplo, si el producto es pizza de jamón y champiñones, en la lista de ingredientes el fabricante tiene que indicar qué porcentaje de jamón y qué porcentaje de champiñones hay. O una mousse de salmón, porcentaje de salmón. O un helado de chocolate, porcentaje de chocolate. Se habían dado casos de cremas de bogavante que tenían un 0,5% de bogavante, con lo cual, por eso os digo que cuando compráis algo, hacer el ejercicio de mirar los ingredientes, ¿no? Si voy a comprar algo que tiene nombre de ser muy caro, mirar los ingredientes y mirar a ver si os compensa el porcentaje que hay ahí dentro. Ojo, porque si, por ejemplo, estamos hablando de empanada de verduras o palitos de pescado, cuando lo que se referencia no es un ingrediente concreto, sino una categoría de ingredientes, aquí el porcentaje, lo que tenemos que informar es de las verduras en sí. Es decir, no del porcentaje que hay de calabacín, de puerro y de berenjena, sino el porcentaje total que hay de verduras, porque es lo que estamos poniendo en la denominación del producto. Segundo caso, no forma parte de la denominación del producto, pero en el packaging, a través del marketing de la empresa para tratar de vender, ¿no? De diferenciar su producto y venderlo, en la foto o en el dibujo o en el packaging se está resaltando algún ingrediente concreto o varios ingredientes concretos. Sean fotos, sean dibujos, sean representaciones gráficas que den a entender que algo tiene leche, por ejemplo. Podría llegar al caso de que tú pones una vaca en un yogur, bueno, un yogur no porque pero en un producto pones una vaca, tendrías que informar el porcentaje de leche que hay dentro, porque aunque no has dibujado la leche, sí que estás dando a entender que hay dentro de leche. Esto no se aplica cuando aparecen todos los ingredientes, es decir, si en la foto aparece todo, tú no estás resaltando nada por encima del resto, con lo cual quedas fuera de esta exigencia. Cuando la foto, lo que te están trasladando en la foto es una sugerencia de presentación, no sé si os habéis fijado alguna vez, que las fotos no son la foto del producto que hay dentro, sino la foto de lo que podrías llegar a preparar con lo que hay ahí dentro. Esto pasa mucho en las hamburguesas, por ejemplo, ¿no? En la foto aparece un burger ya con pan, con tomate, con lechuga, ¿no? Y ahí dentro solamente hay hamburguesas. Entonces, ¿esto se puede hacer? Sí, se puede hacer siempre y cuando en la foto haya un pie de foto que ponga sugerencia de presentación. ¿Vale? Diciendo, ojo, no esperes encontrar de todo esto aquí dentro. Cuando estas representaciones gráficas, el uso que se les da es para explicar cómo se prepara la alimento. En este caso tampoco estarían obligados a indicar ese porcentaje. ¿Vale? Pero en el resto de casos sí. Y os pongo un par de ejemplos. El caldo casero, luego ya hablaremos del casero, ¿eh? Pero caldo casero de pollo, aquí que vemos que en la denominación de producto, bueno, esto no es la denominación de producto, esto es la denominación comercial o la marca comercial, llamarlo como queráis, pero si vais a la denominación es caldo de pollo. Bueno, pues ya aparece aquí el nombre de pollo, pero además fijaros en las fotos que aparece el pollo, las zanahorias, el puerro, ¿no? El apio y demás. Si te vas a los ingredientes, informan del porcentaje de pollo fresco, informan del porcentaje de apio, de patata, de cebolla, de zanahoria, de puerro, pero no de la grasa de cerdo ni del aroma natural, porque no aparecen en la foto. De grasa de cerdo va a haber muy poco, porque si el 0,2% es puerro, pues esto va a estar por debajo. Con lo cual, básicamente va a ser, evidentemente es agua y alguna sal y cuestiones de este tipo. Perdonad, os he dicho que el teclado era muy suave o muy sensible. Otro ejemplo, copos de arroz y trigo integral. Bueno, pues en los ingredientes, el único ingrediente del cual expresan el porcentaje es el arroz, porque está aquí, y el trigo integral, porque está aquí. Y el resto no hace falta porque no lo estamos resaltando.
La otra cuestión vinculada con los ingredientes es la declaración de los alérgenos. Aquí, no sé si lo sabéis, bueno, si sois intolerantes a la lactosa, normalmente, o sois socios de la asociación o tenéis algún tipo de intolerancia, normalmente este tema ya os lo sabéis bastante bien, pero voy a refrescarlo por si acaso. Hay 14 categorías de alérgenos de declaración obligada. Luego, dentro de cada categoría hay muchos ingredientes, pero si hablamos de categorías de producto, tenemos los cereales que tienen gluten, los crustáceos, huevo, pescado, cacahuetes, soja, la leche, frutos de cáscara, apio, mostaza, granos de sésamo, sulfitos, que es un conservante, altramuces y moluscos. Estos, digamos, las 14 categorías de alérgenos. Entonces, ¿qué nos dice la normativa? La normativa nos habla, o digamos, la realidad tiene dos escenarios. El escenario de que el ingrediente que forma parte de esta categoría forma parte conscientemente, voluntariamente del producto, porque yo lo he añadido como ingrediente, es decir, forma parte de la formulación del producto, ¿vale? Que esta es la declaración de alérgenos, o que yo no puedo garantizar que esté ahí presente por contaminación cruzada, por accidente, porque al final en las fábricas pues hay líneas de producción que ahora fabrican un producto, luego fabrico otro, y puede haber algún riesgo de que un alérgeno que estaba presente en un tipo de producto haya ido a parar en una pequeña, muy pequeña cantidad a otro producto, que ese sería el etiquetado precautorio. Voy a empezar por el primero, pero bueno, un poco el árbol de decisiones este. Las empresas alimentarias lo que tienen que hacer es, a ver, ¿mi producto tiene algún ingrediente alergénico? Si la respuesta es sí, lo que tienen que hacer es indicarlo en la lista de ingredientes. Y ahora veremos cómo, pero ya creo que lo habréis visto 1000 veces, ¿no? Resaltando en negrita o con una letra distinta. Esto es fácil. Si la respuesta es no, es decir, mi producto no tiene alérgenos como ingredientes, la empresa tiene que preguntarse, ¿hay algún, en mi instalación o en mi proceso o en mis proveedores o donde sea, ¿hay algún riesgo de que se contaminen de forma cruzada estos alérgenos a un producto que no los tenía? Si la respuesta es sí, la empresa tiene que hacer un primer ejercicio de intentar eliminar eso. Es decir, no vale quedarse aquí y decir, pues como hay un cierto riesgo, yo lo declaro y ya está. Que esto a veces es la percepción que hay de lo que hace el sector. En principio, la empresa tendría que aplicar las buenas prácticas y los controles que sean necesarios para intentar reducir o eliminar el riesgo. Si es posible hacerlo, no hace falta indicarlo. Si no es posible garantizarlo, se indica. ¿Cuál es el problema? Que a día de hoy en Europa no hay un límite a partir del cual un fabricante pueda decir, si no supero este límite, no hay riesgo. Con lo cual, es muy difícil saber si una pequeña cantidad va a proteger al 100% de los alérgicos. Eso es muy complicado, con lo cual hay una cierta tendencia de decir, mira, yo como no puedo garantizar el riesgo cero, incluyo ese puede contener trazas. Es este el escenario que tenemos. Yo espero que la normativa cambie dentro de no mucho y tengamos una seguridad jurídica a partir del cual podamos informar de una forma más clara al consumidor de si está o no está presente de forma accidental un alérgeno. Cuando el alérgeno forma parte de los ingredientes, es decir, forma parte del producto, básicamente lo que se tiene que hacer es resaltarlo con una tipografía distinta. Normalmente se hace en negrita, podría ser en mayúsculas, podría ser subrayado, podría ser en un color distinto, ¿no? Siempre y cuando se vea claramente, ¿no? Se pueden identificar esos ingredientes, no hay ningún problema. Si no hay lista de ingredientes, por ejemplo, el vino, que no lleva lista de ingredientes, pero generalmente el vino lleva sulfitos como conservante, pues tendremos que poner contiene, y en este caso, sulfitos. ¿Vale? Y eso es lo que tendríais que ver. Es decir, si no hay ingredientes, buscad una frase de este estilo. Contiene y el nombre del alérgeno. Si no la veis por ningún lado, es que ese producto no tiene alérgenos. Y no será necesario resaltarlo, aunque yo creo que muchos lo hacen, los fabricantes lo hacen, aunque no sea obligatorio, que sería indicar o resaltar el alérgeno si en el nombre del producto ya está claro. Por ejemplo, en este caso, atún en escabeche, en la lista de ingredientes pondrá atún, vinagre, no sé, sal, algún conservante, es decir, habrá una lista de ingredientes. Claro, por norma, el atún es un pescado y por tanto deberíamos resaltarlo. Pero como el producto en sí es atún en escabeche, es muy difícil que alguien piense que comprando atún en escabeche ahí dentro no va a haber pescado. Lo que sí que os digo es que la mayoría de empresas igualmente lo resaltan para no tener problemas y ya está. Cuando el alérgeno puede estar presente de forma accidental, aquí la normativa a día de hoy nos regula cómo debe hacerse. La normativa de etiquetado dice que la comisión deberá establecer cómo se hace eso, pero la comisión no ha legislado cómo debe hacerse. Con lo cual aquí hubo una época en la que cada uno hacía un poco lo que podía.
Y seguramente habréis visto muchas etiquetas, frases del estilo, en esta fábrica también se manipulan otros alérgenos, ¿no? Y dices, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Que está presente, que no está presente? Con el tiempo, desde las asociaciones, desde la Federación de Industrias y Bebidas, que ha hecho un trabajo muy activo en esto, se ha intentado que hasta que no exista normativa, como mínimo sí, dentro del sector, sigamos un criterio parecido. Y la frase que se recomienda es esta, puede contener. Creemos que es la más clara, es la más fácil de traducir también si vas a exportar productos y no hay connotaciones de, bueno, o sea, te estoy diciendo, aquí dentro puede haber esto. No te estoy diciendo, no, es que en la fábrica tengo una línea que... No, esto es lo más claro, lo más directo. No tiene que ser engañoso. Lo que os decía, debemos tratar de ajustar bien la información al riesgo real que tiene ese producto, pero eso a veces no es fácil. Es muy fácil decirlo y a veces garantizar el riesgo cero no es posible y a mucha gente le da miedo luego provocar un problema a un consumidor alérgico. Y tiene que estar ubicado cerca de la lista de ingredientes. O sea, si hay algunas trazas, las tendréis que ver ahí, justo debajo de los ingredientes estarán escritas. Y aquí tenéis algunas fotos, creo que es muy identificable este etiquetado. Aquí tenéis, pues, alérgenos marcados en negrita, él puede contener leche, como veis aquí. Aquí nos ha explicado, en las listas de ingredientes veréis alguna vez que hay ingredientes entre paréntesis. Esos son ingredientes compuestos que ha utilizado el fabricante. Es decir, el fabricante a lo mejor ha utilizado una cobertura de chocolate para un determinado producto y su ingrediente es cobertura de chocolate. Lo que pasa es que la cobertura de chocolate al mismo tiempo tiene ingredientes, ¿vale? Entonces, el fabricante tiene que poner el ingrediente, en este caso, cobertura de chocolate, abrir paréntesis e indicar los ingredientes de esa cobertura. Cerrar paréntesis y seguir con el resto de ingredientes de su producto. Aquí tenéis una foto de un vino, precisamente que os decía antes, y él contiene sulfitos porque no hay lista de ingredientes. Aquí tenemos un ejemplo de Bonito del Norte en aceite de oliva. Fijaros, en los ingredientes me indica el porcentaje de Bonito del Norte y el porcentaje de aceite de oliva, en este caso porque el aceite de oliva aparece aquí, y no resalta en negrita este caso, es de los pocos que he encontrado, no resalta en negrita Bonito del Norte porque ya está claro el nombre del producto. Y esto es una otra foto de un etiquetado que no aporta mucho más, salvo... A ver, déjame ver dónde lo veía. No, ya está. Bueno, el resaltar alérgenos y poco más. Bien, no sé si habrán entrado muchas preguntas, pero bueno, hemos quedado que al final ya las ordenaríamos todos y las haríamos al final, así que yo sigo con la presentación. El otro contenido obligatorio que teníamos era la información nutricional, la tabla nutricional. Básicamente, deciros que es obligatorio en la mayoría de los alimentos, sobre todo aquellos transformados, aquellos elaborados que encontraréis en cualquier supermercado. Sí que existen productos exentos, que ahora veremos. Y lo que es obligatorio como mínimo es informar de la composición nutricional por 100 gramos de producto o por 100 mililitros de producto. Esto es lo que iguala todas las tablas nutricionales. Y luego, de forma voluntaria y complementaria, podemos informar por porción o por unidad de consumo o por porcentaje de la ingesta de referencia, que luego os explicaré qué significa esto. Y generalmente lo vais a encontrar en formato de tabla, en una tabla única, todo agrupado, aunque es posible, luego veremos alguna foto de esto, aunque es posible que en el frontal del producto veáis como una especie de globos, abajo, en la parte de abajo, con parte de la información nutricional ahí repetida. Luego os explicaré esto qué es. Bien, ¿qué productos no están obligados a llevar información nutricional? Bien, pues todos los productos que no son transformados. Carne fresca, pescado fresco sin transformar, verduras, todo esto, frutos secos que no están, que son crudos, me refiero, cosas que no tienen ningún proceso de transformación, ni cocción, ni pasteurización, ni nada, que como mucho, lo máximo que han hecho ha sido cortarlo, partirlo, rebanarlo y cosas de este tipo y aplicarle frío. Y ya está. Pues en ese caso no encontraréis tabla nutricional, al menos de forma obligatoria. Otra cosa es que de forma voluntaria la quieran poner. Aromas, aditivos, coadyuvantes, enzimas, gelatinas que podéis utilizar, compuestos para espesar mermeladas que podéis comprar, hacer mermeladas en casa, y tampoco encontraréis tabla nutricional. Las aguas no tienen tabla nutricional, lo que sí que tienen es composición mineral, que es otra historia, pero no tienen la tabla que veremos a continuación. Vinagres y sucedáneos, hierbas, especias, sal y sucedáneos, edulcorantes de mesa, café, extractos de café, tés, levadura, chicles. Todo esto no está obligado a llevar tabla nutricional. Bebidas alcohólicas tampoco.
No estaban obligados a llevar ingredientes, tampoco están obligados a llevar tabla nutricional, aunque pueden informarla voluntariamente si quieren. Envases muy pequeños, donde la cara máxima, superficie máxima de etiquetado son 25 centímetros cuadrados, se entiende que no hay sitio para poner tanta información y están exentos también. Y en los alimentos no envasados tampoco encontraréis tabla nutricional. Es decir, cuando vayáis al supermercado a comprar en el mostrador de platos preparados, por ejemplo, o en el mostrador de charcutería, si esos productos estuvieran envasados en el lineal, tendrían que llevar tabla nutricional. Si no, no tienen por qué llevarla. Venta asistida, venta no envasada y ahí eso está exento. ¿Y cuál es la información nutricional obligatoria? Pues básicamente, dentro de lo que es la información nutricional obligatoria, hay dos tipos de nutrientes. Los nutrientes que son de obligado declaración siempre, valor energético en kilojulios y en kilocalorías, grasas, de las cuales saturadas, hidratos de carbono, de los cuales azúcares, proteínas y sal, todo esto en gramos. Esto es lo obligatorio. Y entonces, adicionalmente, el fabricante puede añadir, si lo considera necesario, información sobre grasas monoinsaturadas, grasas poliinsaturadas, polialcoholes, almidón, fibra alimentaria, vitaminas y minerales. Pero ojo, vitaminas y minerales no lo pueden añadir cuando quieran o cuando les dé la gana bajo cualquier requisito, sino que solamente los pueden incorporar si hay una cantidad suficiente como para que merezca la pena informar, porque al final minerales y vitaminas hay en muchos sitios. La cosa es que estén en una cantidad que sea representativa o sea significativa. En el caso de bebidas alcohólicas, se pueden limitar a informar exclusivamente del valor energético, si quieren, y el resto no. Como os decía, lo obligatorio es por 100 gramos y estas dos otras opciones, ¿no? Por porción o por porcentaje de ingesta de referencia, es voluntario. Si informo por 100 gramos, que es lo obligatorio, esto es muy fácil, pues por cada 100 gramos de producto hay 40 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 20 son azúcar, y así te van informando. Evidentemente, una cosa que podéis hacer es sumar todas las cantidades y en ningún caso esa suma tiene que ser superior a 100. Bueno, no lo estoy diciendo bien. Tenéis que sumar hidratos de carbono, grasas y proteínas y en ningún caso eso tiene que ser superior a 100. Cuando se añaden vitaminas y minerales a la lista, esto tiene que haber un 15%, esto es un concepto un poco técnico, no sé si entrar aquí o no, pero hay un valor de referencia de consumo de una vitamina o un mineral, ¿no? Un adulto medio debería consumir esto al final del día. Una cantidad significativa se supone que por 100 gramos tu producto está aportando un 15% de esa cantidad, ¿vale? Entonces, no deberíais ver en ninguna tabla que se incluyan vitaminas y minerales que estén por debajo del 15%. ¿Vale? Deberían estar 15 o superior. Muchos fabricantes van a informar de otras formas también, por porción del producto o por unidad de consumo. ¿Vale? Te van a decir, bueno, por 100 gramos tiene esto, pero por unidad de consumo o por porción que te vas a comer tienes estas cantidades de nutrientes. Esto solo se puede hacer si la porción o la unidad de consumo es fácilmente reconocible. Una cucharada, 2 galletas, 2 rebanadas, etc. Debe cuantificarse en el etiquetado, es decir, una galleta equivale a 7 gramos y tiene que decirnos cuántas porciones hay dentro del envase. Esto es un ejemplo. En medio litro tenemos 2 vasos de 250 mililitros. ¿Vale? Y sabemos que la porción es un vaso. Perfecto. En el caso de, y ya está, una vez informado así, lo que se hace es recalcular la cantidad y tienes el otro valor. La columna de porcentaje de ingesta de referencia es algo distinto. Aquí hay unos valores de ingesta de referencia de un adulto medio. Cualquiera de nosotros no tiene necesidades especiales, es decir, no estoy a régimen estricto, no soy un deportista de élite, es decir, no tengo una necesidad concreta, sino que es una persona sin necesidades especiales a nivel nutricional. Estos son los ratios que se consideran de referencia de consumo. Con lo cual, yo lo que puedo decir al consumidor como fabricante es decir, ojo, y esta cantidad de grasa que te aporta mi producto es el 30% de lo que deberías consumir hoy, o es el 10% o es el 5% de lo que deberías consumir. Claro, esto es mucha transparencia, pero yo entiendo que es información a veces muy compleja de poner en contexto, no del producto en sí, sino de la dieta total del día que estás llevando, ¿no? Y la gente no va con la calculadora sumando, ¿no? Entonces aquí, bueno, es información que se facilita al consumidor, se facilita de forma transparente. Otra cosa es si todo el mundo la utiliza o la entiende o sabe interpretar.
Y aquí tenéis un resumen de lo que sería una tabla nutricional completa, ¿no? Por 100 gramos, por porción, por porcentaje de ingesta de referencia, y en azul tenéis todo lo que es voluntario y en rojo o en rosa, no sé cómo lo veis vosotros, en todo lo que sería obligatorio. Esto lo dejo aquí como referencia por si queréis echar un vistazo. Y aquí tenemos algunas fotos de productos. Aquí tenemos una leche enriquecida que nos informa por 100 gramos de producto, y aquí tenemos nutrientes obligatorios, pero también voluntarios, las monoinsaturadas, poliinsaturadas y demás, y una batería inmensa de minerales y vitaminas, y fijaros que no hay ningún porcentaje aquí que esté por debajo del 15. Están todos 15 o superior. Aquí tenemos dos columnas por 100 gramos o por galleta, de 5,2 gramos pesa la galleta, en cuanto a lo que son macronutrientes y lo que son vitaminas y minerales por 100 gramos. Y fijaros otra vez, los porcentajes son todos superiores al 15%. Y esto es una tabla con 3 columnas que te dicen por 100 gramos, por galleta y el porcentaje de la ingesta de referencia que te aporta una galleta. Pero si te comes 10 galletas, pues tendrás que multiplicar esto por 10. Y esto es una foto de productos, supongo que lo habréis visto en muchos productos, que aquí debajo hay el simbolito este, que hay información nutricional también en el frontal del paquete. ¿Vale? Aquí básicamente hay dos opciones. Estas son las tablas completas que hay detrás, pero se puede voluntariamente, esto es voluntario, se puede repetir únicamente el valor energético como mínimo expresado por 100 gramos de producto, aunque normalmente se hace por porción y por porcentaje de ingesta de referencia, es decir, solamente valor energético, o repetir valor energético, grasas, grasas saturadas, azúcares y sal. Y os preguntaréis, ¿y por qué solamente estos? ¿Por qué no proteína? ¿Por qué no fibra? Si os fijáis, estos son los nutrientes que están más vinculados con las enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas con la alimentación, ¿no? O relacionadas con la alimentación. Obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, se entiende que el consumidor cuando va a comprar lo que ve delante, el frontal del paquete es lo que ve primero, y muchas veces la gente ni gira a leer la etiqueta, sino que se queda con lo que hay en esa primera carátula. Con lo cual se planteó la posibilidad de repetir parte de esta información. Esto está muy... porque además es la información que es sensible para estas cuestiones, ¿no? Dice, bueno, al menos fíjate en los nutrientes que deberías vigilar de no pasar. Esto está muy relacionado con lo que veremos ahora a continuación, que es Nutri-Score, ¿vale? Que es otra forma de que el consumidor cuando va a comprar tenga algo en el frontal del paquete que le permita hacerse una idea de la composición nutricional que tiene ese producto. El Nutri-Score es un tipo de etiquetado frontal nutricional, hay muchos y han salido distintas iniciativas desde hace ya algún tiempo. Básicamente se pueden dividir en dos ejes, si están basados por colores y si la valoración se hace nutriente a nutriente o se saca una nota global del producto. Nutri-Score está ubicado aquí, es un código que se basa en un código de colores como un semáforo y nos da una nota global del producto. Creo que Oriol me comentó cuando hablábamos de esta charla que en ocasiones a veces se conecta gente incluso de Sudamérica y demás, y si hay alguien de Chile que no lo sé, o incluso de México ahora recientemente creo que se va a hacer también, os sonará mucho este tipo de sellos, que son los warning symbols, ¿no? Que son sellos como señales de tráfico que te dicen cuidado alto en calorías, cuidado alto en grasas, cuidado alto en sal. Bueno, aquí en Europa de momento hay varios países que están tirando por Nutri-Score, España entre ellos. Hay otros países que no, que tienen otro criterio, y veremos qué dice la Comisión de aquí un año y pico, que tendrá que pronunciarse, y veremos qué queda. Pero Nutri-Score ya lo estáis empezando a ver en algunos productos. Creo que Eroski ya lleva tiempo utilizándolo, Nestlé está utilizándolo desde hace poco, Danone también, Carrefour lo va a utilizar o lo está utilizando ya, con lo cual cada vez lo iréis viendo más en los supermercados. Esto es un complemento a la información nutricional, ¿vale? Y de momento es voluntario, es decir, que si no lo veis en un producto, no es porque la empresa ha considerado que hasta que no se clarifique la situación que va a quedar en esto, igual prefieren no utilizarlo. ¿Cuál es el uso previsto? Y esto es muy, muy importante, ¿vale? Esto no persigue demonizar productos concretamente, porque a veces habrá productos, por ejemplo, el salmón, por la composición que tiene, probablemente le salga un Nutri-Score bastante malo, una D probablemente. ¿Por qué? Porque el salmón es un pescado muy graso y ahumado y demás, se añade sal para conservarlo, para que no haya problemas de sabor alimentario. Entonces, claro, la foto le va a salir un poco mal. ¿Para qué sirve esto? Y el salmón estaremos de acuerdo que
hombre, es bueno comer salmón de forma, no, hombre, no cada día, pero bueno, sí forma parte de una dieta saludable. Nutri-Score, el objetivo que tiene Nutri-Score es que cuando el consumidor va a hacer la compra y duda de qué producto compro, tenga una forma fácil de elegir la opción más saludable a nivel nutrición. Es decir, sirve sobre todo para comparar productos que están dentro de la misma categoría, productos que serán sustitutivos, es decir, mira, yo no dejo de beber leche y voy a beber una bebida vegetal. Bueno, pues si tengo que elegir qué bebida vegetal elijo, me puedo guiar por Nutri-Score. ¿Por qué? Porque estás comparando productos que se consumen en la misma cantidad, en el mismo momento del día o incluso en el mismo momento de consumo que puede ser compartido con otras personas. Nutri-Score nos sirve para comparar una mayonesa y una ensalada de bolsa porque son productos que se consumen en cantidades muy distintas y evidentemente no hace falta pasar Nutri-Score para saber que si me como la misma cantidad de mayonesa que de ensalada de bolsa, eso es fatal para el organismo. Es decir, es un producto que se consume muy pequeñamente. Nutri-Score lo que te dice básicamente es con qué frecuencia puedes consumir ese producto. Si es A verde oscuro, es más saludable y por tanto puedes consumirlo de forma regular sin tener ningún problema. Si te sale una E, bueno, pues es de consumo muy esporádico ese producto y ya está. O sea, al final yo creo que lo importante de todo esto es pensar en el conjunto de la dieta y entender que hay productos que a veces pueden ser incluso hasta por indulgencia, que consumidos con moderación y de forma puntual pueden formar parte de una dieta saludable. No hay ningún problema. El abuso, evidentemente, es el problema. Como os digo, es un semáforo único. Os digo, aquí lo que puntúa, lo que te hace sacar mala nota es el valor energético, la cantidad de azúcar, la cantidad de grasas saturadas y la cantidad de sal. Es decir, cuanto más hay de estos ingredientes, que además fijaros que eran los mismos que habíamos visto en estos símbolos anteriores, peor te sale la nota. Y te sale mejor la nota cuanta más proteína, fibra, porcentaje de fruta y verdura, aceite de oliva o porcentaje de frutos secos tiene ese producto. Esto del aceite de oliva y los frutos secos es bastante nuevo y esto se incorporó a raíz de que España dijo que iba a incorporar Nutri-Score, pero que se debía revisar el algoritmo de cálculo para tener en cuenta la dieta mediterránea. Porque si alguna dieta está probada que es saludable es la dieta mediterránea y básicamente lo que nos caracteriza es aceite de oliva y frutos secos. Aparte de pescado azul, y mucha variedad, mucha verdura, eso es una dieta saludable y por eso computan como positivo. El cálculo siempre se hace en base a 100 gramos y supongo que al inicio de Nutri-Score, cuando se publicó la noticia, seguramente visteis, ¿no?, ese dibujito de cómo es posible que el aceite de oliva tenga una D y la Coca-Cola cero tenga una B. ¿No? ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues porque el aceite de oliva es grasa, 100%. Entonces, si el algoritmo penaliza la grasa y encima te lo calculan por 100 gramos, ¿quién se toma 100 gramos o 100 mililitros de aceite de una tacada? Nadie. Por eso os digo que para comparar dos productos distintos te distorsiona mucho la información. Ahora bien, si vas a comprar galletas, pues ahí sí te vas a decir, mira, me compro esta galleta que tiene un Nutri-Score mejor que esta otra, porque tiene más fibra, o porque tiene menos azúcar, o porque tiene lo que sea. ¿Quién lo está utilizando? Francia, Bélgica, Portugal, España en breve va a empezar ya, bueno, ya la legislación está en preparación y Alemania parece que también se sube al carro. ¿Quién está en contra? Italia. Países Bajos y Grecia, creo que son los que están en contra. Veremos qué pasará. La Comisión Europea ya ha anunciado que va a hacer un etiquetado obligatorio, un frontal de este tipo, obligatorio para 2022. Lo que no ha dicho que vaya a ser Nutri-Score, con lo cual, de momento empezaréis a ver Nutri-Score y no sé si en 2022 veréis otro etiquetado distinto, porque de momento la Comisión ahí no se arroja. Y ya por último quería hablaros un poco de estos claims o estas declaraciones, estas tendencias esta diferenciación de productos según las tendencias de consumo que hay, ¿no? El sector alimentario es un sector que está muy saturado de productos, de empresas operando, de muchísimo producto. Claro, las empresas se quieren diferenciar unas de otras para vender más. Es legítimo, es lícito, el marketing debe existir para eso. Y quiero centrarme un poco en estas tendencias que son, evidentemente, el factor saludable es una de las tendencias que lleva ya más años en marcha y es muy potente. Es decir, la gente, y es positivo que la gente se preocupe de su salud, de lo que come y demás. Vinculado con esto, han emergido mucho los productos SIN, pero no los productos SIN entendiendo para un colectivo de gente que por necesidad tiene que consumir un producto sin gluten o sin lactosa. ¿No? Que dices, bueno, es que yo no tengo alternativa, no puedo comer un producto con gluten. Sino toda esta diferenciación de los productos SIN pensando en
las personas que podrían consumir lactosa o gluten, pero que entienden o que creen o que perciben, porque esto al final es una percepción, que es más saludable. Y por eso os decía que está muy linkado con el factor salud. Luego tenemos la conveniencia en la alimentación, que quiero productos listos para el consumo, con muy pocos aditivos, sin conservantes. Claro, todo esto supone un reto a nivel de seguridad alimentaria, porque al final estamos trabajando productos muy poco procesados, ¿no? Al menos determinados productos, ¿no? Que tratamientos térmicos más cortos, sin conservantes, queremos vidas útiles muy largas. Estamos haciendo una coctelera que a veces es difícil saber moverse por este. Y luego ahora más recientemente toda la conciencia sostenible, medioambiental, ¿no? Y el papel de las marcas, que en esto es muy importante y que evidentemente es un elemento de diferenciación entre empresas y que esto va a correr mucho los próximos años. Ahora parece que el COVID, la COVID ha dejado en pausa todo esto, pero no, esto sigue y seguirá, ¿eh? No os penséis que. Vamos a empezar por el factor salud. Voy a empezar por las declaraciones nutricionales. ¿Qué es una declaración nutricional? Una declaración nutricional es cualquier frase que veáis en la etiqueta que esté resaltando, ¿vale?, que el alimento posee unas características, unas propiedades relacionadas con algún nutriente beneficiosas o interesantes. Ya no digo beneficiosas, digo interesantes. Por ejemplo, fuente de fibra. ¿Vale? Yo no te estoy diciendo que la fibra sirve para esto. Te estoy diciendo que este producto es una fuente de fibra. O bajo en grasa. Que este producto es bajo en grasa. Es decir, es una declaración que habla sobre la composición nutricional o que resalta algún aspecto de la composición nutricional. Aquí solamente pueden utilizarse las que estén autorizadas y siempre y cuando se cumplan los requisitos de uso. No voy a entrar en todas porque la lista es muy larga. Aquí la tenéis toda. Hay declaraciones en relación al valor energético, en relación a las grasas. ¿Vale? Fijaros que en valor energético todo es bajo o sin. ¿Vale? En grasas, si hablamos de grasas saturadas o de grasa total, son bajos o sin, pero cuando llegamos a los ácidos grasos omega 3 o a las grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas, que son beneficiosas, cambia el sentido de la declaración y es positivo. Alto contenido de, fuente de. En azúcares todas son o bajo o sin añadidos. ¿Vale? En sal también. Azúcar y sal tienen muy mala prensa. Fibra y proteínas siempre son declaraciones positivas. Fuente de fibra, alto contenido de proteína, ¿no? Se entienden que son nutrientes interesantes, y del mismo modo que las vitaminas. Yo voy a entrar en dos solamente y lo siento mucho porque si entro muy a fondo en esto nos pasamos 2 horas. Y no sé si serán las dos que más os interesan, pero en todo caso os dejo aquí un enlace cuando os pase la presentación, que yo autorizo, que la compartáis, Uriol, no hay ningún problema. Os llevará a una tabla de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, donde están todas las declaraciones nutricionales explicadas de, bueno, si tú quieres utilizar esto, qué requisitos debes cumplir a nivel de composición nutricional, por si tenéis interés y queréis ampliar información. Yo he elegido un par para hablar de dos. Por ejemplo, Light, que se utiliza mucho, que está muy en boca de mucha gente. ¿Qué significa que un producto es Light? Porque a veces entendemos que me va a engordar menos, ¿no? Y eso, bueno, sí, en principio debería ser así, pero ojo que esto es relativo, ¿eh? Porque a veces la gente piensa que por ser light puedo comer más. Y eso es un error bastante garrafal. Porque que algo sea light significa que el contenido de ese producto, el valor energético de ese producto, perdón, porque aquí no he puesto el de que he puesto reducción del contenido desde aquí, os lo corregiré antes de pasarlo, ¿eh? Es valor energético. Es como mínimo una reducción del 30% respecto a un producto parecido, ¿vale? O un producto similar a ese. ¿Qué pasa? Que si yo un yogur, si es light, digo, mira, como es light me como 2, ¿no? Pues mal vamos, porque estaré consumiendo más cantidad, más valor energético, consumiendo 2 yogures light que uno normal, que generalmente te sacia más porque tiene más grasa y te comes uno y ya tienes suficiente. Esta declaración tiene que estar acompañada además por una frase que indique qué característica o qué le han hecho a ese producto para que se reduzca ese 30% el valor energético. ¿Vale? Y aquí os pongo un ejemplo. Queso blanco pasteurizado light. Y te dicen, es light porque tiene un 40% menos de grasa que el Philadelphia original. ¿Vale? Esta reducción del 40% de grasa me da una reducción de un poco más del 30% del valor energético. Bien, eso es transparencia, eso está bien, pero es importante entender qué significa light y ir a ver el por qué esto es light. Otra muy controvertida son
sin azúcar o sin azúcares añadidos, y pasa algo similar con la sal, ¿vale? Aunque no, el de la sal no se utiliza tanto, ¿eh? Es más este claim de sin azúcar o sin azúcares añadidos. ¿Qué significa sin azúcar? Significa que el producto en su totalidad no contiene más de 0,5 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto, ¿vale? Es decir, que está por debajo del 0,5 gramos de azúcar, que es una cantidad insignificante. No significa que sea cero absoluto, ¿eh? Pero sí que está muy próximo a ese cero absoluto. Luego tenemos sin azúcares añadidos. Aquí no significa que el producto no tenga azúcar. Lo que significa es que yo como fabricante no he añadido ningún ingrediente que contenga azúcar en forma libre, es decir, que contenga alimentos, monosacáridos, disacáridos o cualquier alimento utilizado por propiedades edulcorantes, por ejemplo, la miel. Eso significa sin azúcares añadidos, lo cual no significa que no tenga azúcar. Podría estar naturalmente presente, ¿no? Un zumo de fruta, zumo de naranja, yo no puedo, el zumo natural no se puede añadir azúcar, eso está prohibido por ley, pero tiene azúcar, la naranja tiene azúcar, ¿no? Con lo cual siempre se debe acompañar de esta frase, contiene azúcares naturalmente presentes, ¿no? Para que un diabético, por ejemplo, entienda completamente esta información. Hay mucha controversia en si un producto sin azúcares añadidos puede llevar edulcorantes artificiales. Porque por la definición dice no puede llevar ningún alimento utilizado por sus propiedades edulcorantes. Aquí hay controversia. Hay gente que dice que no debería utilizarse y hay gente que defiende que los edulcorantes artificiales no son alimentos, son aditivos, con lo cual quedan fuera de este ámbito. De momento la autoridad competente no se ha pronunciado, entiendo que de momento está ahí como un vacío legal y veremos qué pasa en el futuro. Pero de momento la situación está así. Y luego tenemos las declaraciones de propiedades saludables, que son las que te informan de algún beneficio que te aportará alguno de los nutrientes. Es decir, ya no te estoy diciendo que este producto es rico en fibra, sino que te digo que la fibra te ayuda a acelerar el tránsito intestinal. Te estoy explicando un beneficio para tu salud o para la reducción de un riesgo de sufrir enfermedades, etc. Básicamente se definen, no voy a entrar mucho en esto, básicamente se definen tres grandes categorías. Las que son relativas al crecimiento y la salud de los niños están reguladas de forma específica. Las relativas a la reducción del riesgo de sufrir una enfermedad. Y luego las distintas, las que hablan de otras cosas, como por ejemplo esta, ayuda a acelerar el tránsito intestinal. Si alguno tiene mucho interés, hay un buscador en la web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria que informa de todas aquellas que están autorizadas, porque aquí las empresas no pueden hacer lo que quieran. Aquí una empresa, si quiere utilizar una frase de este tipo, tiene que verificar o tiene que asegurarse de que esa declaración está autorizada y que su producto cumple con los requisitos para hacer uso de esa autorización. Si la declaración no está autorizada, no se puede utilizar. Esto antes del 2012 no pasaba y había el marketing de la salud, bueno, pues se hacían afirmaciones un poco a la ligera, ¿no? De, guau, esto te va poco menos que si tú tomas este producto ya eres inmortal. Hasta que la comisión dijo hasta aquí, ¿vale? Porque lo que no podemos hacer es engañar, es desinformar, con lo cual puso coto a todo esto y dijo, se autorizan estas y luego, si tú quieres hacer alguna declaración que no está en este grupo, me tienes que pedir autorización, me tienes que presentar la evidencia científica que estudios has hecho, y si todo es correcto, yo te autorizaré a utilizarlo. Si no, no te autorizaré. Y aquí vemos algunas, por ejemplo, en relación al calcio, ¿no? El calcio contribuye a la coagulación sanguínea normal. Esto está autorizado y te dicen en qué condiciones de uso se puede hacer, ¿vale? Y aquí tenéis las condiciones. Si tenéis interés, pues simplemente es entrar en esta web que os he puesto el link, poner aquí el nutriente o el componente por el cual queréis consultarlo y os aparecerán las que están autorizadas. Muy importante, ¿vale? No está permitido hacerlo, por tanto, no os fiéis de ese producto si veis frases de este estilo. Porque, evidentemente, la inmensa mayoría del sector quiere hacer las cosas bien, pero si algún día os encontráis algún pirata que en todos los sectores puede haberlo, fijaros cuando veis estos claims, fijaros bien en las etiquetas para confiar en ellos, ¿eh? No se pueden poner, es decir, el etiquetado tiene que trasladar la importancia de que la dieta variada y equilibrada es importante para un estilo de vida saludable. Es decir, que el consumo de este producto en todo caso será complementario, que no abandones una dieta variada y equilibrada. Tiene que informar de la cantidad o el patrón de consumo para obtener ese efecto beneficioso, ¿vale? Tendrás que consumir X
X gramos o X raciones al día. Si hay personas que tienen que evitar el consumo, también deberán indicarlo. Ojo, estas personas no pueden consumirlo. Y si se consume en exceso el producto, y eso es un riesgo para la salud, también debes informarlo. Es decir, que no te creas tú que por consumir más va a ser mejor. Y evidentemente no se autorizan ningún tipo de declaraciones que sugieran que la salud se podría ver afectada si no se consume ese alimento. Si veis esta frase en el etiquetado UID de ese producto, que hagan referencia al ritmo o a la magnitud de la pérdida de peso, es consumir este producto y en 2 semanas habrás perdido 15 kilos, o que hagan referencia a médicos concretos. El doctor Smith recomienda el consumo de este producto. Esto es charlatanería, fuera. No confiéis en esto. Y luego ya para terminar tenemos el abanico de atributos de diferenciación. ¿Vale? Esas palabras, esos claims que utilizamos para diferenciar nuestros productos en otras cuestiones. Y he elegido algunos y luego en el turno de preguntas, si queréis, hablamos de otros. Ecológico, bioorgánico. ¿Qué es un producto ecológico? Porque aquí lo que vemos es que muchas veces se venden cosas más allá de lo que es. Pasa mucho con el sin lactosa, con el sin gluten, que luego veremos. O sea, esto tiene una definición y unas características concretas, pero luego está lo que percibe el consumidor a través del marketing, del influencer de turno, del medio de comunicación que ha leído. Es decir, la gente se construye una percepción de lo que significa esto y a veces hay un sesgo, hay una distancia. Producto ecológico es un producto en el que no se han utilizado, en el cual su producción no se han utilizado abonos químicos, pesticidas de síntesis ni transgénicos, y han crecido respetando el ritmo de crecimiento normal. Evidentemente, para carne ecológica, para productos elaborados ecológicos y demás, hay más requisitos, pero no he querido entrar en eso, me he querido quedar en esto. A ver, sí que se respeta el medio ambiente en cuanto al uso de químicos, pero cuidado, porque un producto ecológico per se no es más sostenible. Si yo compro un producto ecológico que viene de Nueva Zelanda, bien, no habremos utilizado pesticidas en Nueva Zelanda, me parece perfecto, pero para traerlo aquí hemos contaminado bastante. ¿Vale? Entonces, ojo con estas percepciones de hacer la categoría, ¿no? La categoría completa. Primero, tenemos que estar certificados, es decir, no habría ningún producto que lleve producto ecológico que no lleve este sello. ¿Vale? Si no lo tiene, no os fiéis de esa mención, ¿vale? Porque nadie ha certificado que realmente lo esté. No se pueden utilizar como marca comercial estas palabras y no se puede utilizar de forma simultánea eco, bio y orgánico. ¿Vale? En la misma etiqueta, los tres a la vez, no se puede. ¿Por qué? Porque eco, bio y orgánico es lo mismo. Lo que pasa es que depende del país donde estemos, pues aquí nosotros utilizamos más la palabra eco o ecológico, en Francia es más biológico y en Reino Unido es más orgánico. Bueno, pues esto es un tema de lenguaje, pero en esencia es lo mismo. Por tanto, no puedo ponerlo 3 veces en la etiqueta dando a entender que este producto es triplemente bueno, porque es decir lo mismo 3 veces seguidas. Y luego esto lo he incluido en la presentación porque tengo una evidencia científica sobre la que basarme, si no, no lo hubiese dicho. Un producto ecológico, por definición, es decir, la categoría de productos ecológicos, por definición, no son ni más sanos ni más seguros que los convencionales. Evidentemente, un producto ecológico, a nivel de riesgos de pesticidas químicos, ¿no? De residuos que puede haber ahí, evidentemente, si solo nos fijamos en eso, es más seguro que uno convencional. Pero hay otro tipo de seguridad microbiológica, a través de los hongos, ¿no? de toxinas de hongos, de cosas de este tipo, que los pesticidas intentan compensar. Es decir, que sí puede ser más seguro, pero no por definición lo va a ser siempre. Igual que más sano, un producto ecológico puede ir cargado a lo mejor de sal y azúcar y ser menos sano si se consume en exceso que uno que no sea convencional. Es decir, que no nos dejemos a veces llevar por cantos de sirena, ¿no? Cuando vemos este tipo de claims. Uno muy conocido es sin gluten. ¿Vale? Y aquí, ¿qué significa un producto sin gluten? Un producto sin gluten es un producto que tiene menos de 20 miligramos de gluten por kilo de producto. Punto. No significa nada más. Algo equivalente es que es apto para celíacos. Ojo, no confundir con muy bajo en gluten, que nos iríamos a un límite de 100 miligramos de gluten por kilo de producto y esto ya no es apto para el colectivo científico. En este caso, el uso de sellos es voluntario, así como en el ecológico, ¿no? Era obligatorio. En el caso del sin gluten, es voluntario el uso de sellos. El más conocido a día de hoy es este de aquí, que es el sistema europeo, la espiga barrada ELS, que es donde se ha integrado FACE. No sé si alguno es celíaco,
se ha integrado aquí dentro, con lo cual el símbolo de FACE ya no lo veréis más, y es este de aquí. Son todas las asociaciones de celíacos de Europa se han unido bajo el mismo sello, pero luego encontraréis otros sellos particulares de fabricantes. Bueno, esto es información voluntaria. Si no está, no significa que el producto tenga gluten. Y ojo, aquí es muy importante ser crítico con esto, porque a veces se ha utilizado el sello de sin gluten en productos donde no tiene ningún sentido. La normativa te pide, que esto es información voluntaria, que tú lo que no puedes hacer es resaltar esa característica como fantástica cuando todos los productos de esa categoría la comparten, ¿vale? Por ejemplo, yo no puedo poner sin gluten en huevo, o no puedo poner sin gluten en una carne fresca, o no puedo poner sin gluten en la leche, o no puedo poner sin gluten en los vegetales crudos, o en los frutos de cáscara, o en la fruta, o en el agua, o en los refrescos azucarados, o en la miel, o en el aceite, o en otras categorías parecidas, porque no hay ningún producto dentro de esa categoría que tenga gluten. Con lo cual, si pongo el gluten ahí, lo que estoy haciendo, sin gluten, lo que estoy haciendo es dar a entender al consumidor que el resto de productos a lo mejor sí lo tienen. Y eso es desinformar, y eso está prohibido. Si queréis saber exactamente las categorías que no tienen eso permitido, aquí tenéis un link también que os llevará a un documento de celíacos.org que dice qué productos no están autorizados a usar ese símbolo. Y algo parecido pasa sin lactosa. En el caso de sin lactosa no tenemos una legislación, pero tenemos un dictamen científico de la EFSA y una opinión científica luego de AESAN que hablaba que un producto sin lactosa se considera que tiene menos del 0,01% de lactosa. Yo aquí casi que me callaría y cedería la palabra a Uriol, pero bueno, yo voy tirando a Uriol y si ves que digo alguna estupidez o me dejo algo importante, tú me cortas, ¿vale? Tú me cortas y seguimos, ¿eh? Y del mismo modo, no confundir con el muy bajo contenido de lactosa, que estaríamos hablando de 100 veces más de concentración de lactosa. Y yo creo que aquí no deberíamos entrar. Aquí los sellos pasa con el gluten. No hay un sello oficial, hay un sello voluntario y en todo caso existe este, que además se han agrupado ya a nivel europeo, creo, Uriol con el resto de asociaciones, y está bien que utilicemos un único sello para facilitar al consumidor la comprensión de esta información, pero no lo busquéis siempre porque igual no lo encontráis. Y del mismo modo que en el caso del gluten no se podía utilizar este claim en categorías de productos que no tienen gluten, pues aquí tenemos que aplicarnos el mismo criterio. Si hay una categoría de producto que no tiene lactosa en ningún caso, pues no utilicemos este tipo de mensajes porque igual luego cuando no lo ves en un producto parecido, pues piensas, no lo compro porque igual tiene lactosa. Y en el caso del sello de Adela, que entiendo que habrá unos requisitos de uso también para hacer uso, que la empresa tendrá que cumplirlos. Así es, ¿no? Y por último, y ahora ya después de esto ya abro el turno de preguntas, tenemos estos claims, hay muchísimos más. De hecho, si tenéis interés, esto Uriel en todo caso hablarlo con ellos, con los asistentes a la sesión, si tenéis interés os podemos pasar un libro donde, bueno, pues todos estos atributos de diferenciación, explicamos un poco cuál es la legislación que lo regula, qué características se supone que debe tener un producto de este tipo, si existen o no existen sellos, sobre un montón de atributos, producto de proximidad, kilómetro cero, etcétera. Pero bueno, como he visto que estos son los claims, mirando encuestas de consumidores que valoran más, pues voy a hacer un par de comentarios sobre esto. Atributos como natural, casero. A ver, esto está en la información voluntaria y en el límite de lo que se consideraría, bajo mi opinión, esto cada uno luego tendrá su opinión, pero bajo mi opinión está en el límite del terreno de juego. Creo que ya pasarnos de aquí ya sería fuera de juego. Casero. Empezar por casero. ¿Qué es casero? Pero yo entiendo que un consumidor cuando va a comprar producto al supermercado y ve casero, quiero pensar que no entiende que eso está hecho en casa del director general de la empresa, por ejemplo. Porque de hecho sería una situación que a mí como profesional de la seguridad alimentaria me preocuparía bastante, ¿no? Que estuviese hecho en casa de alguien esto, porque seguramente no podría fiarme mucho. Pero a nivel de seguridad, a nivel de higiene me refiero. Pero se utiliza mucho en la alimentación. Esto no está regulado de forma directa. Esto lo que está es regulado por un criterio muy genérico de la legislación alimentaria, que es, tú no puedes mentir, tú no puedes atribuirle a tu producto propiedades o características que no tiene y tú no puedes resaltar características, como os he dicho antes, que son comunes a todos los productos alimentarios o al menos a todos los productos de su categoría. Si cumplimos estas tres premisas, claro, que sea casero, hombre, está un poco ya tarjeta casi roja.
fijaros que ahora la mayoría lo que dicen es receta casera o sabor casero o estilo casero. ¿Vale? Ya no te están diciendo que este producto es casero, sino que se asemeja a algo que es casero. Cada uno tendrá su opinión. De momento se puede utilizar, no está prohibido, y hay gente que dice, la industria no debería utilizar. Puedo estar de acuerdo en algunos planteamientos. Luego hay gente que dice, hombre, esto es para diferenciarlo de mi producto que es convencional, ¿no? O uno que también lo entiende. Pero lo que sí que os diría es que un producto que utiliza este claim, si vais a los ingredientes, debería tener ingredientes como los que tengamos en casa, ¿no? Cosas que podríamos hacer en casa y sobre todo que el sabor, la textura, recuerde a algo hecho en casa. Esto es tan subjetivo que ya no sé, a veces, ¿no? Es muy difícil de poder ser más preciso, ¿eh? Pero yo creo que mirando los ingredientes deberíamos poder ver si tiene una receta casera o no la tiene. Evidentemente, estos son mensajes que lo que buscan es diferenciar tu producto a nivel de marketing, ganchos comerciales, etcétera, pero que en ningún caso están permitidos, pero lo que debemos verificar es que en ningún caso incumpla la legislación, ¿vale? Y aquí, como os decía, la legislación a veces es un poco difusa y pueden haber debates muy extensos de muchas horas en los que acabamos dentro del sector enfadados entre nosotros después de discutir 3 horas sobre estas cuestiones. Generalmente con los de marketing me discuto más a menudo con estos temas. Y luego tenemos un claim que es 100% natural, que además el otro día vi en un estudio que se había publicado que es el que más valoran los consumidores y me sorprendió porque creo que es el más indefinido de todos. Es decir, ¿qué significa que algo es natural? Es muy difícil definir esto, ¿no? Es que incluso hay aditivos que son naturales también. Entonces, este tributo sí que está regulado en determinadas categorías de producto. Por ejemplo, agua mineral natural, yogur natural, sidra natural, aromas naturales, horchata natural, conservas, etc. Ahí la legislación propia del producto contempla el uso de la palabra natural, porque está definido en esa ley qué significa. Pero para el resto de alimentos se utiliza otra vez como un reclamo, ¿no? Como un claim de diferenciación, ¿vale? La definición es muy parecida a la de casero, en el sentido de decir, bueno, si algo es 100% natural, pues entenderemos que está hecho sin artificios, ¿no? sin ingredientes innecesarios, entre comillas, ¿eh? En todo esto, entendéndolo, que es muy subjetivo, ¿eh? Incluso si tiene algún aditivo, que sea aquellos que están autorizados en los productos ecológicos, por ejemplo, ¿no? Es tratar de acotar un poco que el producto pues, contiene, pero a mí se me hace muy difícil decir si algo es natural o es artificial, porque al final no es tan fácil de definir, ¿eh? Son etiquetas que quedan muy bien a primera instancia, pero que técnicamente son difíciles de definir y de garantizar, con lo cual os diría, oye, ir a mirar atrás y sobre todo buscar pues, que no haya aditivos y si lo hay que sean aditivos pues, tipo ácido cítrico, ¿no? Que esto se extrae de los cítricos precisamente y que son productos que se han hecho casi como los podríamos hacer en casa o se han hecho de forma tradicional, ¿no? Y poco más os puedo decir en estos dos claims, ¿eh? Y aquí hay muchísimos más, ¿eh? Artesano, fresco, hay muchos claims. Yo no quiero alargarlo mucho más la introducción, la presentación, porque quiero que haya turno de preguntas. Y en todo caso, si tenéis interés, desde Adilac os pueden pasar el libro blanco de atributos diferenciados de producto. El título es horrible, lo siento, pero ahí tratamos de poner un poco negro sobre blanco sobre todo esto, pensando en el consumidor y pensando en las empresas también, porque como os decía, el marco regulatorio a veces es muy difuso y a veces la gente hace cosas que no son del todo correctas, pero no por mala fe, sino a veces porque, bueno, pues por desconocimiento, porque no se ha interpretado bien la normativa. Con lo cual, con este libro lo que tratamos es de acercar esa percepción del consumidor que tiene sobre estos atributos con la realidad de lo que son, para que esa distancia sea lo menor posible. Por mi parte, nada más, disculpad el rollo que os he pegado, porque creo que me he pasado incluso hasta de tiempo. Hemos empezado un poquito más tarde, pero yo creo que me he comido una hora. Discúlpame, Oriol, pero tengo disponibilidad para quedarme a responder preguntas, así que ha valido la pena. A vuestra disposición. Y aquí os dejo el email, por si alguno tiene alguna cosa que comentar, alguna pregunta, pues en la medida de lo posible trataré de responderle. No contesto muy rápido porque el correo va bastante saturado, pero bueno, siempre que puedo, intento echar una mano. Así que me callo y os cedo la palabra. Dejo de compartir la presentación porque así nos vemos las caras. Vale, perfecto, Xavier. Muchas gracias, Xavier. Ha sido muy interesante.
muy concreto, además, y has explicado muchas cosas en muy poco tiempo. Te felicito porque era difícil, ¿eh? Pero creo que has destacado lo realmente importante, ¿no? Creo que en nuestro caso, en el caso de los intolerantes, hay un tema que no solo los intolerantes, también los celíacos o los alérgicos, tenemos un tema pendiente que evidentemente es el etiquetado precautorio. Eso es un tema que tenemos pendiente. Cuando nos preguntan qué pasa cuando una etiqueta te aparece, puede contener leche, puede contener, pues nuestra respuesta siempre es la misma, es no lo consumas. Correcto, es correcto. Puede contener, no sabemos qué quiere decir, si es mucha cantidad, es muy poca, si está contaminado solo por un poquito de leche en polvo en el ambiente, no lo sabemos. Entonces, descartamos ese tipo de productos, ¿no? Sí, sí. Creo que ahora ya, pues no dicho bien. Sí, además en este caso, en el caso de la intolerancia es un poco distinto de la alergia. Sí. Las alergias tienen reacciones muy fuertes a nivel de sistema inmunitario y además hay gente que con muy poca cantidad ya se desencadena una respuesta bastante seria. Y claro, yo creo que recomendáis bien y no penséis que el fabricante, en este caso, dice, es igual, yo pongo las trazas y luego para curarme en salud, sino lo ponen porque realmente dicen, yo es que como no tengo un límite a partir del cual decir aquí no hay riesgo para nadie, en el caso de la lactosa es distinto, ¿eh? Ahí sí que hay una cantidad y se puede calcular y es mucho más fácil hacerlo, ¿eh? Pero en el caso de la leche dices, bueno, las proteínas de la leche es que a lo mejor con 0,5 gramos de proteína que consume la persona tiene una reacción que le genera un shock anafiláctico. Entonces, yo no puedo garantizar que no esté en tan pequeña cantidad. Con lo cual... pendiente que es lo que comentas tú de la alimentación en el caso de los alérgenos que no están definidos. Así como el gluten y la lactosa está definido, lo que comentas, leche, ¿qué cantidad provoca una reacción alérgica que no? No está definido ni ningún alérgeno, ¿no? O está o no está. Pero sí. Si está en una pequeña cantidad, ya va a afectar a la persona. Entonces, hay países que han utilizado un sistema que se llama Vital 3.0, que es un sistema en Australia, Nueva Zelanda, ahí sí que hay la ley lo contempla como un criterio técnico válido y por tanto saben a partir de qué momento hay que hacer declaración. Exacto. No, pero aquí en Europa de momento. Aún no. Bueno, si acaso, Laia, has recogido algunas preguntas, las puedes ir dejando ir y a ver si Xavi la responde y si puede ayudar. Pero que no sean muy difíciles. Pues justo en relación a lo que hablabais ahora de la declaración precautoria de trazas, han preguntado si esa declaración es obligatoria o es voluntaria por parte del fabricante. Es una muy buena pregunta. Yo os daré mi opinión, ¿vale? O mi criterio técnico. Mi criterio técnico es que es obligatorio. La normativa de etiquetado la comenta como de pasada, ¿no? Bueno, la comisión ya definirá, es decir, en la normativa de etiquetado, cómo transmitir la información al consumidor, ahí no hay un artículo que diga el etiquetado precautorio es obligatorio y se hace de esta manera. Lo único que dice es que ya se dirá cómo hay que hacerlo, pero en el futuro. Entonces, en base a esta ley hay mucha discusión, es decir, como no está en esa ley no es obligatorio. Pero es que nos olvidamos que hay una ley que es superior a la información al consumidor, que es la Ley de Seguridad Alimentaria. Que es una ley que es, digamos, la que marca un poco todo el marco normativo europeo que regula la seguridad alimentaria, la información al consumidor y todas estas cuestiones. Y hay un requisito muy claro para los fabricantes. Los operadores alimentarios son responsables y tienen la obligación de poner alimentos seguros en el mercado. Con lo cual, si el producto puede tener una pequeña cantidad de un ingrediente que es peligroso para alguien, yo entiendo que es obligatorio decirlo, porque si no, estás poniendo un producto que es inseguro para determinados consumidores, con lo cual ya estás incumpliendo el primer principio que nos rige a todas las empresas. Y esa es mi opinión. Probablemente si habláis con otro te dirán, no, como no está en el reglamento de información al consumidor, no es obligatorio. Pero es opinión. Genial. La siguiente pregunta, no sé si la quiere responder Uriol. Preguntan si las bebidas alcohólicas pueden contener lactosa y, en este caso, si el grado alcohólico es superior al 1,2%, si estarían obligados a informar de su presencia. Esta también es una buena pregunta, ¿no? Que la podemos responder a medias, ¿no, Xavi y yo? Hay productos que utilizan alcohólicos que utilizan la lactosa, es cierto. La utilizan, por ejemplo, algunos licores tipo cremas. Y también una cosa bastante sorprendente es que se utiliza en la industria del vino como un agente de aceleración de la fermentación, ¿no? En añadas de vino donde la uva no tiene suficiente azúcar, a veces se añade lactosa para acelerar la fermentación, para provocar que fermente, digamos, más rápido. Esto es muy frecuente en vinos, digamos, que no son
digamos, ¿no?, económicos o medianos en calidad, ¿no? Pero se utiliza la lactosa, ¿no? Que esté en el producto final o no, esto no lo sabemos, ¿no? Creo, y Xavi lo reafirmará, que sobre la pregunta, un vino no tiene por qué indicar lista de ingredientes ni la tabla nutricional, pero sí tiene que indicar la presencia de la lactosa finalmente, ¿no? Sí. Si la lleva, ¿no? Creo que es así, ¿no, Xavi? Sí, correcto. Si en la composición hay lactosa y demás, aunque no tenga lista de ingredientes, tendría que decir, contiene sulfitos, contiene lactosa, o incluso algunos vinos se clarifican con clara de huevo. Sí. He visto algunas etiquetas que pone puede o contiene Clara de huevo. Sí. Y es por precaución, porque podría haber un resto, ¿no? Ya sabemos que el vino principalmente no hay mucho agua, alcohol y demás, pero proteínas pueden quedar, ¿no?, que se arrastra el proceso de producción y podría haber. A veces hemos tenido consultas, por ejemplo, respecto a la cerveza, y porque corrían rumores de que la cerveza podía contener lactosa, y nosotros lo consultamos prácticamente a todas las empresas españolas y ninguna utilizaba la lactosa, ¿no? Pero corren en la red rumores, y en otros países también, ¿no?, sobre si hay lactosa en la elaboración de la cerveza. Por lo que nosotros hemos consultado a grandes empresas en España, ninguna lo utiliza, ¿no? Bien, Sara pregunta si podríamos facilitar algún tipo de listado de aditivos que contengan lactosa. Sí. Bueno, la verdad es que en nuestra página web, tenemos una sección que es un semáforo, y ahí están los aditivos. Bueno, hemos de ser un poco claros. Hablamos de ingredientes, y entonces hay un listado de ingredientes que indican que pueden contener lactosa, ¿no? A veces puedes encontrar lactosa, la puedes contener como monohidrato de lactosa, como suero lácteo, como por ejemplo, crema. Bueno, hay muchas maneras de citar la lactosa, ¿no? A nivel de aditivos, hay una cosa que tenemos que especificar, ¿no? Si estamos hablando de los famosos podemos afirmar con tranquilidad que ningún excepto el lactitol, lleva lactosa. Eso es una información bastante interesante. Excepto el lactitol, ningún aditivo que lleva la lleva lactosa. A veces nos preguntan, ¿el ácido láctico lleva lactosa? ¿El lactato lleva lactosa? No. Se parecen en el nombre. A veces pueden tener relación o no en su elaboración, pero no tienen nada que ver con la lactosa. Ni el ácido láctico, ni el lactato ferroso, ni el lactato de calcio, ni el lactato, etcétera. Bien, preguntan si la manteca de cerdo contiene lactosa. Es muy fácil de explicar. La manteca de cerdo viene del cerdo, no lleva lactosa. Es la grasa del cerdo, no lleva lactosa. Muy sencillo. Salvo que hagan un elaborado con eso y los ingredientes de las cuestiones, Exacto, sí. De hecho, si es una manteca de cerdo, le han puesto colorantes, no sé si la manteca colorada que le llaman, y aparte le han añadido lactosa como azúcar, pero esto estaría en la lista de ingredientes. Pero la manteca de cerdo, como producto natural, digamos, genérico y natural, no lleva lactosa, ¿no? Preguntan si hay alguna otra forma de llamar a la lactosa que sea como menos obvia en el etiquetaje. Sí, claro, es lo que comentaba antes. Es decir, tú cuando lees un listado de ingredientes te puedes encontrar que te ponga mantequilla, ¿no? La mantequilla o lactosa, ¿no? La normativa indica que tienen que indicar la presencia de leche y derivados, incluida la lactosa. Es decir, si pone nata, si pone mantequilla, si pone suero lácteo, si pone grasa de la leche. Todos estos componentes, evidentemente, indican que puede llevar lactosa, ¿eh? Aunque no te especifique que lleva lactosa, ¿eh? Si son productos derivados de la leche que llevan lactosa de forma, digamos, natural. Entonces, tienes que saber que, evidentemente, que la mantequilla lleva lactosa, aunque lleva poquita, que la nata lleva lactosa, que la grasa de leche lleva lactosa, pues un suero lácteo lleva lactosa, ¿no? De momento no hay más preguntas. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Han comentado que muy interesante la charla y que muchísimas gracias. A vosotros. Si no hay más preguntas, las haré yo, ¿eh? Empezaré a hacer preguntas, que veo los nombres de todos. Así que podemos hacer un examen, si queréis. Yo creo que hay muchos conceptos, pero creo que lo has explicado muy claro, y creo que hay, sobre todo diferenciando lo que es obligatorio y lo que no es obligatorio. Creo que con esta sesión queda un poquito más claro lo que es información, digamos, legal y obligatoria de lo que son
atribuciones que el fabricante hace o atribuciones de salud a las cuales se refiere porque hay una normativa detrás, de unos límites, etcétera, ¿no? Creo que para nosotros ha sido bastante clarificadora. Pues me alegro mucho y nada, a vuestra disposición para cuantas charlas queráis hacer. Porque... Sí, creo que tendremos que repetir este tipo de charlas porque hemos de educar un poquito. Yo creo que la educación, digamos, en el consumo es una asignatura pendiente, ¿no? Igual que tenemos que aprender a consumir, tenemos que aprender a cómo comprar, ¿no? Y cómo entender un etiquetado, ¿no? Sí, yo sobre todo, ahora que sacas este tema, creo que es importante que, como consumidores que somos todos, porque yo también lo soy, el consumidor, muchas veces creo que hay una tendencia ahora muy fuerte hacia este producto es bueno, este producto es malo, ¿no? Nos encanta poner etiquetas a todo. Yo creo que la vida es mucho más fácil que todo eso. Yo creo que tenemos que aprender pues eso, a tener una dieta variada, equilibrada, entender qué estoy consumiendo y entender que oye, no pasa nada por consumir un producto que considere banal o innecesario, si me apetece, pero luego, evidentemente, pues, si como algo con mucha grasa y demás, pues por la noche compenso y hago una ensalada o verdura. Es decir, la dieta variada, salvo que tengas necesidades muy concretas, es el secreto de todo. Es decir, que al final, bueno, pues alimentarse también es una cuestión cultural, es una cuestión social, es una cuestión incluso personal de indulgencia, ¿no? Hay días que tienes el ánimo mal y te apetece pues, comer chocolate. Pues no te fustigues, tómate chocolate, no te lo tomes cada día, 2 tabletas e intenta... Y muchas veces la gente que abusa de productos así muy procesados y demás, el problema, aparte del abuso de ese tipo de productos, es que al abusar de eso comes menos de otras cosas que deberías comer. Y yo creo que ahí es donde está el secreto, ¿no? Decías, educar al consumidor en entender lo que compra, lo que come, y diría yo, y a ponerlo en contexto en unos hábitos saludables, generales en tu vida. Creo que es lo más importante. Sí, sí. Vale, ¿hay alguna pregunta más? Han preguntado si la margarina lleva lactosa. La margarina vegetal, como indica su nombre, no lleva lactosa. Otra cosa es, como dice Xavier, que lleva un fabricante, diríamos, iluminado, ¿no? Que decida que en la margarina le va a añadir un poco de lactosa porque consigue que sea más dulce o yo qué sé, ¿no? Pero en la margarina, digamos, normalmente no tendría por qué llevar lactosa. Preguntan si un producto que se declara libre de proteínas de leche se puede considerar que tampoco lleva lactosa en ese caso. No, no tiene nada que ver. Es decir, hay productos donde se añade proteína de leche, hay productos donde se añade lactosa, la leche sin lactosa lleva proteína de leche, pero te puedes encontrar un embutido donde no añaden proteína de leche, pero sí añaden lactosa, y al revés. Es decir, son ingredientes o elementos que la industria ha sabido separar y los utiliza cuando le interesan. A veces para añadir proteínas añaden en un producto proteínas, en otro añaden lactosa, embutidos añaden la lactosa y no añaden proteína, ¿no? Y lo que comentaba, la mayoría de productos sin lactosa llevan proteína, evidentemente, porque es la leche, simplemente que no llevan lactosa, ¿no? Entonces, te puedes encontrar las dos cosas, ¿no? Si eres alérgico a la proteína, deberás vigilar por un camino, si eres intolerante a la lactosa, deberás vigilar por otro. Pero que no lleva proteína no quiere decir que no lleva lactosa. Vale, preguntan que si en un producto pone que contiene especias, que dicen que ha salido en un ejemplo anterior, y no pone que tiene trazas de gluten, si esto nos asegura que no las tenga, porque comentan que hay especias que contienen gluten. Especias que contienen gluten. Bueno, igual especias que igual por los procesos de fabricación puede haber contaminación cruzada y demás. En principio, en el caso del gluten, es fácil. Si tú estás por debajo de 20 miligramos kilo, tú eso lo puedes comprobar en la fabricación de tu producto, ¿no? En el control del proceso de producción hay mucho control analítico, se han hecho ya muchas pruebas y demás. Si no lo declaran, es que no hay. Ese es el mensaje que tengo que trasladar. Es decir, las empresas son responsables de lo que hacen y ya os aseguro que antes de no... O sea, si consideran que hay un riesgo, si no lo ponen es porque están muy seguros que no está ese riesgo, porque si no, lo pondrían. Nadie quiere tener una reclamación por una reacción de un consumidor y tener un problema, con lo cual las empresas son responsables en ese sentido y si no lo indican, no. Lo que pasa es que a veces sí que es verdad que depende de la empresa que elabora esas especies o qué mezcla aplica o de dónde importa las especies y demás. El riesgo del gluten no está solamente en tu instalación, está en toda tu cadena de suministro. Con lo cual, depende de dónde compres. Puede ser que ahí en una instalación haya habido cruce con harinas normales
y entonces el fabricante diga, mira, yo es que no te puedo garantizar porque mi materia prima ya viene con posibles trazas y yo te informo de que hay posibles trazas. Y ese sería un poco. Ahora, por ejemplo, en referente al gluten, nosotros tenemos bastante relación con celíacos, tanto en FACE como en Cataluña, y hay un tema que está un poco de actualidad, que es el tema de las lentejas, ¿no? Porque han detectado que en algunos casos, en teoría, evidentemente, unas lentejas no tienen que llevar gluten, ¿no? Pero se produce en algunos fabricantes o algunos manipuladores de lentejas, se ve que están en la misma instalación, tratan el grano del trigo, ¿no? Se han encontrado que, analizando algunos lotes de lentejas, pues había gluten, había trigo, ¿no? Y este es un tema que a día de hoy es un tema, digamos, de actualidad y de vigencia dentro de los celíacos, de estudio, y un tema que es decir, normalmente cuando compras un pote de lentejas no puedes ni imaginarte que puede llevar gluten, ¿no? Pero se está estudiando que se quiere ser un poco más exigente a la hora que el fabricante garantice, en este caso solo, que no lleve gluten, ¿eh? El gluten es especialmente complicado porque al final, cuando estamos hablando de que el cereal está en formato harina, eso se dispersa por el aire y se pone en cualquier sitio, ¿no? Hay otros alérgenos que son más fáciles de evitar, contaminaciones cruzadas, porque es un residuo sólido, ¿no? Un trozo de fruto de cáscara, un trozo de pescado, ¿no? Son cosas que no flotan en el aire. Pero la harina sí, la harina se pone en cualquier sitio y es muy, muy complicado. Tiene que haber una separación muy clara de las líneas, pero separación física, con pared entre medio, operarios distintos de las líneas. Es decir, hasta que no se envasa el producto, eso no se tiene que tocar. Sí, sí. Y a veces pasa, o sea, errores hay, ¿eh? Alertas sanitarias de retirada de producto por presencia de alérgenos no declarados en la etiqueta, hay, y son relativamente frecuentes. Pero en ningún caso son por mala fe, sino pues porque a veces controlar los 14 alérgenos en todas las unidades de tus productos y demás, el riesgo cero no existe y es es difícil de poder. Entonces, cuando se detecta, rápidamente se recupera del mercado para que no genere problemas. Sí, sí. Explican que, bueno, tienen intolerancia baja a la lactosa y tienen la duda de si el yogur natural comercial sin aditivos, es decir, sin leche en polvo, nata, etcétera, si contiene lactosa, y si el yogur casero hecho con leche con lactosa y con yogur natural, si la lactosa queda una vez hecho con unas 12 horas de elaboración. Bueno, esta es una buena pregunta también, ¿no? Porque el yogur lleva lactosa, ¿eh? Eso lo tenemos que tener todos claro. Es verdad que cuanto más fermentado sea un yogur, menos lactosa contendrá, pero sigue conteniendo lactosa. Además, a nivel del yogur, digamos, industrial, que puede fabricar cualquier fabricante en nuestro país o en otros países, en ese yogur, aparte, le añaden, como bien dice esta persona, pues le añaden otros componentes, ¿no? Incluso un poco de suero lácteo, un poquito de nata, etcétera, etcétera, incluso en el proceso posterior a la fermentación. Es decir, que aunque hagas un yogur tú en casa natural, llevará lactosa, aunque contenga muy poquita, y si te vas a un yogur, digamos, industrial, pues contendrá lactosa también. Bien, pues yo creo que si no hay más preguntas, yo creo que podemos dar por finalizado el directo. Muchas gracias a todos por asistir y a ti, Xavi, por estar con nosotros. Todo el mundo está agradeciendo por el chat tu charla, así que genial. Vamos a colgarlo, lo hemos grabado y lo vamos a colgar en YouTube. Yo creo que la semana que viene ya estará. Y el PowerPoint, cuando Xavi nos lo envíe, pues lo pondremos en la web y en redes sociales lo avisaremos. Perfecto. Muchas gracias a vosotros por invitarme y a ti, Laia, por la moderación de las preguntas. Y nada, nos vemos cuando queráis. Muchas gracias, Xavier. Muchas gracias.